Hay un diseño del querer de Dios, una expresión aquí muy nítida de la voluntad de Dios. Escrito está que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando el Padre envía a su Hijo Jesús, es exactamente en cumplimiento de ese querer en su voluntad, viendo al ser humano en una necesidad, que es la necesidad más grande que el ser humano tiene, de Dios, del conocer a Dios, del entender la razón por la cual Dios nos creó y nos tiene en esta tierra. Todo ser humano debe estar entendido de este querer de Dios, el que nos ha diseñado y nos ha puesto y nos ha dado existencia como la que usted y yo hoy tenemos. Ahora, Jesús lo dijo en aquel tiempo y es aplicable para todos los tiempos en el propósito de Dios. El Señor quiere ver en ti, en mí, en cada persona, la manifestación plena de su gracia. Amén. Y el Dios que te ha llamado, te llamó entendiendo lo que te quiero ofrecer. Y Dios lo sabe. Pero nosotros, por ignorar la palabra, por ignorar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, lo que Dios nos da, nosotros perdemos mucha bendición. Y le damos oportunidad al enemigo de frustrar mucho de lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Dios te quiere ver a ti en una vida plena. Quiere verme a mí, a ti, a toda persona en una vida en plenitud. Jesús vino dando la mejor vida, fue la que se entregó ahí en la cruz del Calvario. La mejor vida que se vivió fue aquella, la de Jesús de Nazaret. Desde que nació hasta que murió aquí en la tierra, una vida a plenitud. Y posteriormente a su muerte vino su resurrección y Él vive para siempre. Y Él es la razón misma de nuestra existencia. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. De manera que usted en Cristo puede y tiene el derecho y la gracia de Dios a su alcance de vivir una vida en plenitud. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Ninguno de los que hemos conocido al Señor, no, estamos llamados para una eternidad. Que tengamos vida eterna. Y qué bueno que en Cristo tenemos vida eterna. Y aquí se está hablando de una experiencia futura. Dice que vendrá un día a quien el Señor le llama el día postrero. De ese día que Jesús hace referencia, usted será partícipe de todo el alcance de la redención que Jesús realizó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque si hoy tú te mueres, yo me muero. En esta época en que estamos, el cuerpo va ¿a dónde? A la tumba. El espíritu va a Dios. Estamos en una nuevas costumbres que se practican. Algunos no lo llevan a la tumba, sino que lo llevan al crematorio. Pero sea uno en otra, dice el Señor nos resucitará en el día postrero. Dígale, Padre, gracias. Yo tengo esperanza de gloria en Cristo. Dígale, tengo esperanza de gloria en ti. Soy heredero de la gloria celestial. Y yo seré partícipe, dígale, Señor, yo seré partícipe de esa redención preciosa a plenitud que tú alcanzaste por mí en la cruz del Calvario. Dile, tú me resucitarás en el día postrero. Dele gracias a Dios. Nos levantaremos. Amén, hermano. Nos levantaremos. Pero Dios ha constituido de toda esta número X que Dios conoce de personas, lo que se llama la iglesia, de la cual somos partícipes. Así como personas estamos llamados a vivir la voluntad de Dios y que se cumpla este plan de Dios, como iglesia debemos rodear ese querer de Dios también y trabajar mancomunadamente, trabajarlo con todas las capacidades y potenciales que Dios nos da para que no se pierda ninguno. Amén. Y que este Jesús sea conocido, la gente pueda ver, pueda mirar tan palpable, tan evidente que es este Jesús, que podemos verlo con nuestros ojos espirituales. Jesús es tan evidente. Dice aquí, para que aquel que me vea y crea en mí,
Amén. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postero. Usted tiene que mostrar a Jesús a la gente. Y no será un cuadrito ni una, qué sé yo, pero sí usted tiene que mostrar a Jesús. Nosotros somos, la gente debe ver en nosotros la persona de Jesús. Nosotros debemos ser la evidencia clara de un Cristo que vive para siempre. Usted está llamado a ser luz aquí en la tierra. Usted está llamado a ser sal de este mundo. Usted está llamado a ser una expresión práctica, viviente de Jesús con su poder y su gracia. Para eso Dios te ha dado su propio Espíritu Santo, que lo ha puesto en ti, en todo aquel que es parte de su iglesia, para que el testimonio de Jesús sea perfecto y pleno a través de cada uno de nosotros, utilizando Dios cuanto le ha placido de las capacidades, habilidades, talentos y oportunidades que nos da para que el mundo conozca quién es Jesús de Nazaret. Denle un aplauso a ese Cristo que vive para siempre. Aleluya. Él vive para siempre y Él está viviendo en nosotros. El que tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros no tenemos realmente un enfoque que debe manejarse sentido religioso, que estamos matriculados en una línea religiosa, qué sé yo, no. Nosotros sencillamente somos y debemos ser la iglesia de Cristo, un pueblo que conoce a Jesús y que en Él y para Él vive y encamina a toda la gente para que pueda ver a Jesús, percibir a Jesús, pueda reconocer a Jesús y creer en Él para eternidad y para una vida a plenitud aquí en la tierra. Las estadísticas están diciendo, no sé hasta dónde sean exactas o no, que los cristianos, ahora mismo en Colombia, de la línea nuestra, estamos llegando, dicen algunos, que un 20%, a mí me parece exagerado ese número, pero lo cierto es que somos bastantes, porque los cristianos nos contamos no solamente por los bautizados, sino que estamos en un contexto de, tenemos hijos, etcétera, etcétera, y yo pienso que de pronto estamos en la mitad, pero debe sentirse aún más el impacto de la iglesia de Jesucristo, debe sentirse, y la iglesia está llamada a ser una iglesia santa, una iglesia que vive la voluntad de aquel que es el Señor Redentor de nuestras vidas. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 17, algo que debe ser una experiencia plena en ti y en mí. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese versículo tiene relación con lo que Jesús expresó, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios Hijo y la acción del Espíritu Santo están con nosotros y está a nuestro alcance. Por eso dice el versículo 15, el que preside, o sea, dos anteriores al que leímos, dice, mirad pues con diligencia. O sea, a usted y a mí y a la iglesia del Señor se le dice que diligentemente tengan toda atención, tener todo cuidado en nuestra manera de vivir, tener cuidado, analizar bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino cómo debemos andar como sabios, no como necios, sino como gente sabia, gente que entendida con la sabiduría que viene de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Vendrá un día postrero, pero ahora hay esta serie de días. Ahora nosotros estamos sujetos, y esto tiene que ver con el tiempo presente de nuestra existencia, estamos sujetos al tiempo, al espacio. Ahora tenemos esta condición de nuestra vida física. Tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo. Debemos ser entendidos de cómo aprovechar el tiempo. Y no hay nada más hermoso ni más
que nos lleva a una realización de nuestra existencia, de nuestra vida, que caminar en la voluntad del Padre Celestial, la voluntad de Dios. Dios no es una religión, no es un concepto filosófico, no es una idea, una tradición, nada de eso. El Señor es el que hizo los cielos y la tierra, el autor de nuestros días, aquel que tiene un propósito para nosotros. Y como personas y como iglesia, qué bueno que podamos ser entendidos, que aprovechemos el tiempo, no con actitud insensata, sino con entendimiento y con sabiduría, para comprender la voluntad de Dios. Aquí dice la palabra, versículo 18, no nos embriaguemos con vino, no tengamos una vida disoluta, una vida que se desperdicie en cosas incorrectas, ajenas al plan de Dios. Tenemos que ser sobrios, tenemos que ser gente llena del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que hablar? Con la palabra. Tenemos que vivir la palabra, una vida que le dé alabanza a Dios. Dice la palabra, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de veras piadosa. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad nos ha sido dada por su divino poder. Sí podemos vivir una vida piadosa. Vivir una vida piadosa no significa vivir una vida religiosa, sino una vida invertida, dedicada, consagrada y santificada al Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Segunda de Pedro 3:9, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra que vendrá ese día último y la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Ahora, por eso nuestra vida debe estar mostrando evidentemente el querer de Dios. Debemos ser diligentes en el vivir la voluntad de Dios. Así como Jesús fue enviado para cumplir un plan de redención, un propósito del Padre Celestial, también Él nos envía a nosotros para que llevemos la palabra, para que la gente conozca al Dios vivo, para que en la manera en que tú vives, que usted y yo vivimos como cristianos, se vea que somos personas que conocen a Dios. Y la gente se pueda inspirar en ese Jesús a quien tú estás mostrando con tu calidad de vida, con una vida llena del Espíritu Santo. Un hombre que cumple debidamente con su deber delante de Dios y delante de los hombres. Dios se glorifica y la gente tiene una referencia en ti, como debe tenerla en mí y en todos nosotros, de quién es ese Jesús maravilloso. Hacer la voluntad de Dios hace que la vida esté plantada, cimentada en la roca, haciendo la voluntad de Dios. Eso garantiza que aunque viniera lo que quisiera venir, usted permanece y tiene victoria. Por tanto, usted no será arrastrado por vientos de doctrina, por corrientes y posiciones de otros. No, usted está ubicado porque sabe en quién ha creído. Amén. Y la voluntad de Dios es preservarnos a nosotros hasta el final. Y cuando para otros sea un fracaso, será una victoria absoluta y completa para una eternidad, para usted y para mí en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos ha de resucitar para su gloria eterna. Habrá dos resurrecciones, pero bienaventurado aquel que participe en la primera, donde vas a participar tú. Amén. Y yo también. La voluntad de Dios. Entonces debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Porque los años que nos corresponden aquí en esta vida, sean 20, sean 30, sean más o sean menos, sean 80, lo que fuere, esto es un tiempo corto. Pero en este pequeño tiempo que Dios nos da aquí, por más largo que nos parezca a nosotros, es corto comparado con el plan de Dios que es eterno. Vale la pena aplicar nuestra vida a la palabra, a la voluntad de Dios, y tendremos tremendos resultados finales. Salmo 23 dice que será por muchos días, hablando de la eternidad, ¿verdad? En la casa de nuestro Padre, la casa de nuestro Dios, moraremos por largos días. Y mientras tanto, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Vale la pena vivir la palabra en el contexto de la voluntad, la expresión del reino. Ahí está manifiesto el querer de Dios y las bendiciones de Dios para usted y para mí, entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a Segunda Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4.
Dice, por lo demás, hermanos, versículo 1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. O sea, el apóstol Pablo está haciendo referencia a esta iglesia, a quien ya habían dado la instrucción correspondiente, ya había sido exhortada, orientada en el vivir en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Dice entonces versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. La voluntad del Señor para la iglesia en Tesalónica era que una iglesia que viviera en santificación. Cada uno de los miembros de la iglesia debe ser una vida, vivir en santificación. Ahora, nosotros igualmente que esa iglesia en Tesalónica tenemos que vivir en santificación. Esa es la voluntad de Dios. El Dios que es nuestro Padre quiere ver el vivir tuyo y el mío en santificación. ¿Cómo así? Bueno, toda esta carta tiene mucho que decirnos. Ahora, hay un complemento en el versículo. La voluntad de vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una de las formas en que se manifiesta la santificación de un cristiano es que se aparta de la fornicación. El mundo sigue una corriente conforme a sus pasiones, aún pasiones, dice la Biblia, vergonzosas, cosas que dice que ni aún se nombren entre santos, que no conviene. Pero sí sabemos que en el mundo se viven muchas cosas corruptas, porque no están en el contexto de la voluntad de Dios. Pero ahora para usted y para mí, para todo cristiano, y para la iglesia del Señor en todos los lugares de la tierra y en todos los tiempos, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo es la voluntad de Dios para ti? Que tú seas un hombre santo, una mujer santa. Que usted sea un jovencito santo, una jovencita santa. Que usted sea una anciana santa, un anciano santo, una dama, caballero, en fin, independientemente a la edad que tengamos, todos estamos llamados a vivir una vida, ¿cómo? Una vida santa. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros no vivimos que como corresponde a santos, no estamos en el contexto de la voluntad de Dios. Y estamos expuestos a una serie de efectos como consecuencia de nuestro extravío. Pero vale la pena vivir en las pisadas del Maestro, en las pisadas de Jesús. Usted debe tener la certeza de que usted es un discípulo de Jesús. Debe tener la certeza de que usted ha nacido de nuevo. Debe tener la certeza de que es parte de la iglesia de Jesucristo. Tenga la certeza. Tenga el entendimiento de lo que la Biblia muestra como palabra, como voluntad de Dios. Haga de esa palabra su manera de vivir. Este es el manual de vida. Ahora dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y entre otras cosas explica, dice que nos apartemos de fornicación. En aquel tiempo los cristianos tenían que apartarse de las desórdenes sexuales. Y en este tiempo, igual, la palabra es la misma. La palabra que le llevó a José a rechazar a la mujer de Potifar, y las razones que tuvo José, es la misma que tiene que tener todo muchacho aquí. Igualmente todo varón, toda muchacha, la misma razón. ¿Cómo voy a ofender yo así al Señor? Y menos en aquel caso que era una mujer casada. ¿Cómo voy a estar? Aunque esa mujer trataba de aprovecharse del muchacho. No, sencillamente no. En esos días estaba escuchando del caso de un jovencito, puede tener como 15 años el muchacho. Oiga, un caso parecido, muy parecido al de José, muy parecido. Y ese muchacho ha rechazado a esa mujer, una mujer joven. Y resulta que en última hora lo ha señalado públicamente en el colegio de estudio y todo, o es compañera de estudio. Y lo tiene el muchacho como si fuera un desordenado. Y él es un cristiano. Y él dice, no es cierto. Y la muchacha dice una cantidad de disparate. Y hasta según está embarazada. Y el que vino a reclamar del embarazo de la niña, de que otro era el padrastro. Yo me pregunto, ¿no será que entre manos hay otra cosa?
Y ese muchacho, pero qué cosa tan terrible, porque la muchacha ha estado en la intención. Ahora, ese muchacho ha entendido que él no debe practicar de fornicación. Y quien conoce a ese muchacho sabe que eso es verdad, que ese muchacho está diciendo la verdad. Él no se ha enredado con esa chica. Y si esa chica está embarazada, es de otro, pero no de él. Porque un verdadero cristiano cuida su pureza. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Cuida su pureza. Amén, hermano. Sea varón o sea mujer. El cristiano está llamado en su santidad a apartarse de la fornicación. Si es soltero, se guarda. Y si es casado, se conserva exclusivamente para su pareja. Amén. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Cuando caminamos en otras direcciones, nos vienen problemas. Dios en alguna manera también muestra su misericordia, aquel que busca de Dios una vez más, aun que haya fallado. Pero ya como cristianos tenemos que guardarnos exclusivamente en el orden de Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Yo le estoy insistiendo a los muchachos, ayer está, cuídese, usted no tiene por qué enredarse su sentimiento y su corazón con una persona que no es cristiana. ¿O no es así? Cuídese. Dice la Biblia que usted y cada uno de los que estamos aquí debemos guardarnos en santificación. Porque esa es la voluntad de Dios. La iglesia necesita ser, o sea, el mundo necesita que la iglesia sea una referencia. Y el mundo lo que se ve es desórdenes. Y también es cierto que hemos visto personas que el Señor los sacó de esa circunstancia y ahora lo quiere ubicar para que la gente vea, este es un cristiano. Vivió así, pero ya no es así. Amén, hermano. Eso es hermoso. Ese es el plan de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La santificación. Que nos apartemos de fornicación y de toda forma de desorden. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Amén. Y honor. No en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su prójimo, dice el versículo 6. Porque el Señor es vengador de todo esto. Ni agraviar al hermano, ni engañar al hermano. Esas cosas el Señor las cubra. Y qué bueno que nos pongamos de acuerdo antes que seamos llamados a cuentas. Amén. Amén, hermano. Amén. El Señor es vengador de todo esto. Como ya os lo he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos llamó a cosas inmundas. Lejos está del Señor toda cosa que es inmunda. Dios nos llamó con un llamamiento santo. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Y permanentemente el Espíritu Santo nos anhela con celo de Él. Y el que es cristiano y se deja procesar por la palabra, siente el impacto de la palabra en su corazón. Y cuando la palabra de Dios llega a su entendimiento, a su corazón, de seguro que le procesa el corazón y le dispone para la voluntad de Dios. El Señor así lo ha hecho. Y la palabra de Dios tiene poder. Amén. No nos llama Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No se puede desechar estas cosas. Pretender vivir conforme a lo que la gente dice, lejos de Dios, no, eso no nos conviene. De las cosas que la gente hace, dice la Escritura, ni debemos ni siquiera comentarlas, porque no nos conviene. Pero sí nos conviene vivir conforme al llamamiento que el Señor nos ha hecho. Un llamamiento santo. No nos llamó el Señor a inmundicia, sino a santificación. Dígale, Padre, gracias. Gracias por ese llamado. Nos llamó. Y por ahí es. A esa voz hay que escuchar. Y en esa dirección hay que caminar. Primera Tesalonicenses otra vez, capítulo 5, del 12 al 24. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Otra tarea de los cristianos por una iglesia santa, ¿verdad? Cuando vemos un hermano ocioso, ¿qué hay que hacer con él? Hermano,
¿Qué le pasa, hermano? Amén. Calentéis a los de poco ánimo. Hay unos hermanos que son así, toditos apagados. Eso, hermano, requiere ponerle un poquito de gasolina de avión para que se ponga las pilas. ¿Sí? Amén, hermano. No quiere decir que no, sino como encenderlo así, de que tira para adelante, que se ponga las pilas. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Hay otros hermanitos que hay que estarlos aguantando. Pero esa es tarea también espiritual. Amén, hermano. Ahora, ¿usted dónde quiere estar? ¿En qué grupo debe estar? ¿En los de poco ánimo? ¿En los que hay que estarlo ayudando? ¿O usted se fortalece en Cristo? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Fortalezcase en Cristo para usted ayudar a otro y ser uno de los que están llevando a la iglesia hacia adelante y cumpliendo la obra del Señor. Amén, hermano. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Versículo 15 dice: mirad que nadie pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Cómo quiere Dios que estemos nosotros? ¿Qué significa eso? Suena maravilloso. No, hermano, usted quite, como dice la canción del hermano César, cambia la cara sombría, amargo, cambie ese. Usted tiene en quién gozarse. Y cuando usted se goza en el Señor, usted se hace fuerte. ¿O no es así? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estad siempre gozoso. Dice 17 dice, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Queremos estar en la voluntad de Dios. Aquí está descrita, paso a paso, lo que es la voluntad de Dios. La iglesia le conviene vivir esta clase de vida. Nos conviene. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, dice el 23, os santifique. La voluntad de Dios nos santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, ¿qué más? Alma, ¿qué más? Y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El que te llamó con llamamiento santo, no hay inmundicia. Él tiene poder para hacer de ti un cristiano santo. Tiene poder para hacer de nosotros una iglesia santa. La Biblia nos muestra en ese capítulo 2 de Hechos cómo el Señor usó a Pedro para predicar la palabra el día de Pentecostés. Si a nosotros hubiéramos puesto a escoger el predicador de ese día, posiblemente muchos de nosotros no hubiéramos escogido a Pedro como predicador. Pero el Espíritu Santo puso ¿a quién? A Pedro. El mismo que había negado al Señor y que había cortado la oreja a aquel hombre, pero con un corazón arrepentido se dispuso para Dios. Dios lo perdonó, igual que usó de la mejor manera el día de Pentecostés. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Ahora, es posible que fallemos, no es la voluntad de Dios, no nos justifiquemos. Pero cuando uno se rinde en arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia nunca. Y el que Dios usó fue a Pedro, predicó la palabra y se convirtieron como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y cuando Pedro predica, dice que la gente que escuchaba, que acudió ante lo que presenció o percibió del mover del Espíritu Santo, dice que la gente fueron compungidas de corazón. Significa que la palabra le hizo sentir su necesidad de Dios. Y cuando una persona dispone su corazón para Dios, cuando una persona abre su corazón a la palabra de Dios lo procesa. Y las cosas que genera la palabra de Dios cuando nos procesa es un arrepentimiento, un quebrantamiento y un anhelo de hacer la voluntad de Dios. Por eso esa gente dijo, ¿qué haremos? Aquel que se deja tratar por Dios siempre está buscando qué entonces ahora hacer para glorificar a Dios, cómo hacer para encaminar su vida para el Señor. Y Pedro le explicó, y aquellas personas se añadieron a la iglesia y fueron una iglesia dinámica. Y posteriormente el apóstol Pedro predicó otra vez y se convirtieron como 5,000 varones. ¿Cuántos más serían las hermanas? Una iglesia grande, grande en número y grande en calidad espiritual, como debe ser cada grupo cristiano sobre la faz de la tierra. Usted está llamado a ser partícipe de las cosas grandes que Dios quiere hacer. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Usted no puede ser una persona ahí que hay que estarla siempre como que ayudando. Usted debe ser uno de los que ayuda
al otro que está débil, que está blandito, porque usted se fortalece en Cristo. Y levántese y resplandezca, porque esa es la voluntad de Dios. Deje que el Espíritu de Dios le use como Dios bien lo quiera. Dígale, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y no sea una mera expresión de labios, sino una convicción de un corazón dispuesto para Dios. Ponte de pie, hermanos, y recuerde que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que no se pierda ninguno, sino que así como el Señor fue enviado por el Padre, ahora el Señor te envía para que ganes gente para Cristo, para que las consolides, para que las disipules y para que sean esas personas también encaminadas a proseguir haciendo la misma obra del Señor, viviendo en todo la voluntad de aquel que nos llamó